Hola, mi nombre es Yamel López, yo soy una de las estudiantes de Fisiopatología 1 del doctor Mansur en INTEC durante el trimestre de noviembre de 2020, enero de 2021. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los tipos de gastritis. Antes de entrar a hablar acerca de los tipos de gastritis, me gustaría hacer un repaso acerca de la anatomía y la histología del estómago. Debemos recordar que al igual que el resto del tracto digestivo, el estómago tiene cuatro capas, básicamente. La mucosa, como vemos aquí, que tiene el epitelio, la lámina propia, la muscularis mucosae. Luego tenemos la submucosa, donde tenemos glándulas o muchos vasos sanguíneos, el plexo nervioso. Luego tenemos la muscularis, donde tenemos una capa interna de músculo circular y luego tenemos la longitudinal por afuera. Y luego tenemos entonces también el plexo mientérico y luego tenemos la capa serosa. Debemos recordar que está bien vascularizado también. Y vamos a ver más adelante por qué eso es importante. También quisiera recordar a esas células que caracterizan esa capa epitelial de la que ya mencionamos, que incluyen las células foveolares. Las células foveolares sabemos que secretan el moco. Y esto lo que va a hacer es ayudar a proteger las células epiteliales. También tenemos las células parietales que van a secretar el ácido clorhídrico, que van a ayudar a mantener ese pH ácido que caracteriza el estómago. Tenemos las células principales que secretan pepsinógeno y las células G que van a secretar gastrina. Y la gastrina entonces luego va a estimular a las células parietales para cumplir su función que ya mencionamos. Sigamos aquí abajo a la izquierda, vemos la división anatómica del estómago, que vemos que empieza con el cardias, luego fondo, cuerpo, antropíloro para terminar en el duodeno y ya empezar con el intestino delgado. También les puse esto aquí para que veamos que existen diferencias histológicas entre cada parte del estómago, que va a ser importante entonces para la presentación de las gastritis. Ya hablando de las gastritis en sí, debemos saber que una gastritis es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica y normalmente se divide en gastritis aguda y gastritis crónica, que vamos a describir más adelante. Les puse aquí el término gastropatía también para recordarles que una gastropatía es una lesión en el estómago que no tiene esa inflamación, no tiene ese infiltrado inflamatorio, por decirlo así. Y les quise poner también esa foto para que veamos que el estómago tiene unos factores de protección. Tiene factores de protección que incluye la secreción de la superficie de la mucosa, el bicarbonato que secreta el moco, el gran flujo sanguíneo, todo eso que está protegiéndolo. Viene, eso es lo normal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Viene una lesión, ya sea por Helicobacter pylori, por AINES, por tabaco, etcétera, que va a dañar esa mucosa y puede entonces progresar a una úlcera que va a tener restos necróticos, va a haber inflamación aguda inespecífica, tejido de granulación, fibrosis. Aquí tenemos básicamente cómo va a progresar esa lesión del estómago cuando sus mecanismos de defensa se ven disminuidos o el daño se ve aumentado en ellos. Les quise recordar que existen lesiones, además de las gastritis, que incluyen las úlceras de estrés, las úlceras de Curling, que sabemos que son aquellas en el duodeno proximal, las de Cushing, que sabemos que son aquellas en personas con enfermedades intracraneales, y sabemos que las de estrés que son causadas por shock, sepsis, traumatismos graves, etc. Y recordarles también que existen gastropatías hipertróficas, como la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Solinger-Ellison. La enfermedad de Menetrier antes se consideraba como una gastritis, pero ahora ya se sabe que es una gastropatía hipertrófica linfocítica. Entonces vamos a entrar ya en la gastritis aguda. La gastritis aguda es una inflamación de la mucosa gástrica asociada con hemorragia causada por erosiones, úlceras o ambas. Debemos recordar que una erosión, como vemos aquí en la foto, es básicamente una brecha en el epitelio de la mucosa, solamente a la mucosa. Si vemos aquí ya la úlcera, entonces tiene la mucosa, pero baja la muscularis mucosae, baja la submucosa y ya esta úlcera está penetrando ya entonces más hacia adentro. Y ahí vemos la diferencia entre úlceras y erosiones, las cuales ambas pueden causar gastritis aguda. Pero ¿cuáles son esas causas en sí? Bueno, puede ser AINES, alcohol, el Helicobacter pylori, aunque vamos a ver más adelante que ese se relaciona más con gastritis crónica. El uso de cigarrillos, citomegalovirus en personas con SIDA, úlceras por estrés, como vemos aquí en esta foto, que les puse aquí, uremia por infecciones con el parásito Anisakis, que sabemos que es ese parásito que se relaciona con el pescado crudo. En esta foto, o sea, aquí vemos una gastritis aguda hemorrágica, que básicamente cubre toda la mucosa estomacal. Y aquí también podemos ver otra gastritis aguda. Y aquí les quise poner
microfotografía para que vean que esto se va a caracterizar por un infiltrado de neutrófilos. Las manifestaciones clínicas van a incluir hematemesis, melena, deficiencia de hierro, entre otras. Si nos vamos ya a la gastritis crónica, debemos saber que es una inflamación crónica de la mucosa gástrica con células glandulares normales del estómago reemplazadas por epitelio intestinal. Va a haber una metaplasia intestinal, va a haber glándulas de tipo pílori y tejido conectivo fibroso y va a estar causada principalmente por Helicobacter pylori y la que se llama gastritis autoinmunitaria, que aquí les dejo un cuadro que no lo voy a leer ahora porque lo vamos a discutir más adelante de forma separada, pero eso es para, para estudio, para que puedan ver la diferencia entre cada una. La gastritis crónica es, en el 90% de los casos, es causada por Helicobacter pylori y el 10% restante es causada por gastritis autoinmunitaria. Debemos saber que el Helicobacter pylori, esta bacteria que vemos aquí en esta foto, es una bacteria que tiene, que es flagelada, como vemos aquí, y que es gram negativa. Tiene esta forma como en espiral que vemos aquí y tiene movilidad que la va a ayudar a penetrar la mucosa. Su reservorio principal es los humanos y da una infección que normalmente se ve en áreas con saneamiento deficiente, se ve normalmente en la niñez, aunque también la epidemiología dice que en Estados Unidos el 40-70% de personas mayores a 60 años están infectados por esta bacteria. Esta bacteria, como vemos aquí, va a colonizar la mucosa antral principalmente y ella lo que va a hacer es que va a penetrar la mucosa. Ella va a colonizar el revestimiento de la capa del moco dentro del antro y a veces en el cardias del estómago. Cuando penetra la mucosa, como vemos aquí, se unen por las membranas de las células epiteliales superficiales. Entonces, si vemos aquí al lado, esto es una tinción de plata donde están esas flechas rojas que nos permite ver esa bacteria aquí entonces encima de ese epitelio gástrico. Entonces, si seguimos viendo, lo que podemos ver es que los neutrófilos son los principales infiltrados inflamatorios que vamos a ver aquí, que se pueden ver en la lámina propia, como estamos enseñando aquí, pero también hay neutrófilos, como vemos en esta foto aquí a la izquierda, en el epitelio superficial. Entonces, esa existencia de esos neutrófilos en ese epitelio y también es que podemos ver esos bacilos ya aquí arriba, son característicos de esta gastritis crónica por Helicobacter pylori. Si vemos aquí que algunos de sus factores de virulencia es que ella puede producir ureasa, proteasas, citocinas y que la ureasa la va a ayudar a convertir grupos aminos en amonio. Y esos son algunos de sus factores de virulencia. Si vemos entonces, también vamos a ver que entre las manifestaciones que va a tener y que va a ser diferente a la gastritis autoinmunitaria es que normalmente aquí el ácido clorhídrico va a empezar o sea, va a haber un aumento al principio del ácido clorhídrico, mientras que la gastrina va a estar normal o disminuida. En esta gastritis va a aumentar el riesgo de padecer adenocarcinomas y se va a relacionar también con úlceras gástricas. Y existen pruebas muy específicas y muy sensibles para poder identificar esta gastritis. Está, por ejemplo, el examen de anticuerpos IgG, que es muy útil tanto para el diagnóstico como para documentar su erradicación. Está también la prueba de la urea en el aliento, que tiene una muy alta sensibilidad y especificidad, y está la prueba de antígeno en heces, antígenos fecales, que es menos costosa que la de la prueba de urea en el aliento. También está el clot test, que es para detectar la ureasa en una biopsia gástrica, y entonces también se pueden hacer las biopsias gástricas con examen histológico que van a presentar ya las características que mencionamos. Si vemos aquí, entonces, vemos aquí otra vez las bacterias en esa secreción que ya dijimos. Aquí podemos ver es una úlcera duodenal. Aquí podemos ver ya una úlcera gástrica que vemos que aquí en la base, en el fondo, tiene necrosis, o sea, la base ya se ve necrótica. Y aquí tenemos una radiografía en la que se ve una úlcera péptica perforada y por eso entonces es que vemos aire debajo del diafragma. Sigamos entonces abajo, es un diagrama del sistema arterial del estómago donde podemos ver, ¿verdad? Ese que ya, como ya les dije, está bien vascularizado y se va a ver
que la arteria gastroduodenal y la gástrica derecha se van a erosionar muchas veces por el sangrado cuando hay úlceras o duodenales o gástricas. Entonces, esa es básicamente la gastritis por Helicobacter pylori. Si ya vamos a la gastritis autoinmunitaria, vamos a ver que esta es la causa más frecuente de gastritis atrófica difusa, porque el Helicobacter pylori es una gastritis multifocal. Esta es una gastritis difusa. Entonces, esto va a ocurrir en menos del 10% de los casos de gastritis crónica y el diagnóstico normalmente se va a dar cuando el paciente ya tiene sus 60 años. Sigamos aquí, les quise poner paso a paso cuál es la patogenia de esta enfermedad para poder entenderla. Vemos primero que las células TCD4, los linfocitos TCD4, van a atacar a las células parietales. Y eso lo que va a hacer es, en la mayoría de los pacientes, que van a atacar directamente a las bombas de protones, o sea, van a ver un ataque directo específicamente a esa parte de la célula. Y eso va a causar obviamente que las células parietales mueran. Como no hay células parietales, no va a haber una secreción del ácido clorhídrico. Y por eso es que la gastritis autoinmunitaria se va a caracterizar por hipocloridria o directamente acloridria. O sea, no va a haber ese ácido clorhídrico. Esto va entonces a hacer que aumente el pH, que sea menos ácido, lo cual no es ideal para el estómago, pero también va a haber un aumento de la gastrina, porque como dijimos que la gastrina es lo que estimula las células parietales para que secreten ácido clorhídrico. Entonces ella no tiene esa retroalimentación que necesita. Ella cree que las células parietales simplemente no están secretando ese ácido. Lo que ella no sabe es que las células parietales no están, las células parietales están muriendo. Entonces ella va a estar va a haber un aumento de esa gastrina por eso mismo y por eso va a haber una hipergastrinemia. Como entonces las células G están haciendo tanta secreción, van a sufrir hiperplasia y eso entonces vamos a ver que va a aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres que voy a mencionar más adelante. Pero también sabemos que las células parietales secretan, además del ácido clorhídrico, el factor intrínseco. Y el factor intrínseco ayuda con la absorción de la vitamina B12. Si no hay factor intrínseco, no hay absorción de vitamina B12 y por eso muchos de los pacientes con gastritis autoinmunitaria van a presentar anemia perniciosa. Además de que además de que también va a haber entonces una disminución del pepsinógeno. Entonces, ¿qué debemos saber? Debemos saber entonces que esto pasa normalmente ya en el cuerpo y el fondo, o sea, en la mucosa oxíntica, y que es una atrofia difusa, como ya les mencioné. Muchas veces los pacientes pueden mejorar con inmunodepresión, pero también entonces se ve asociada a patologías autoinmunitarias, o sea, se ve asociada, por ejemplo, a tiroiditis de Hashimoto. Como esto es autoinmunitario, se ve asociado también a otras enfermedades autoinmunitarias. Aquí vemos un paciente, eso es de un paciente que tenía una gastritis autoinmunitaria, pero ya con mucho tiempo con esa gastritis y veamos ahí qué tanto afectó el órgano. Entonces, ¿qué más debemos saber? Aquí les puse un poco unas microfotografías de cómo vemos aquí que en el estómago hay células caliciformes que no deberían estar. Vemos ese infiltrado, vemos esa atrofia, esas glándulas y vemos que aquí es más profundo todos esos cambios que lo que vimos en la Helicobacter pylori, que vimos que los neutrófilos incluso suben al epitelio, aquí están un poco más abajo. Y entonces, ¿qué más debemos decir? Bueno, eso es básicamente que vamos a tener en estos pacientes como secuelas anemia perniciosa, atrofia glandular, hiperplasia de células neuroendocrinas. Y les dije que le iba a mencionar un cáncer. Bueno, se ve que esta gastritis autoinmunitaria aumenta el riesgo de adenocarcinoma, que también pasa en el Helicobacter pylori, pero también de tumores carcinoides por esa hiperplasia de esas células G o tumores que hoy en día llamamos neuroendocrinos. Otros tipos de gastritis incluyen la gastritis linfocítica, que ya está asociada con un aumento de linfocitos T intraepiteliales con o sin hiperplasia foveolar, erosiones o úlceras. Se ha visto que afecta principalmente a mujeres y que se asocia a hipersensibilidad a la gliadina o también se asocia a otras enfermedades autoinmunes, porque vemos que es eh, linfocítica. También se asocia con la enfermedad celíaca y con Menetrier, que ya les mencioné anteriormente qué es. Si vemos aquí, vemos ese infiltrado
intraepitelial. La granulomatosa se dice que es idiopática, pero que se asocia con la inflamación crónica multifocal con granuloma epitelioides, como les puse una micro aquí que se ve un poquito. Las causas incluyen enfermedad de Crohn, reacciones a medicamentos, infecciones y vasculitis. Y por último tenemos la eosinofílica, que obviamente se va a caracterizar por una inflamación eosinófila o eosinofílica que afecta el antro gástrico y el píloro también. Esta puede ser causada por alergias alimentarias idiopáticas, enfermedades parasitarias, alergias a fármacos, etc. Entonces, aquí les dejé unos recursos adicionales por si quieren estudiar un poco más, y las fuentes principales que utilicé para esa exposición fueron el Rapid Review de Pathology y la Patología Estructural y Funcional por Cotran y Robbins. Espero que haya sido de provecho esta exposición y que la hayan disfrutado y aprendido bastante. Muchas gracias.